A continuación, vamos con el conversatorio titulado Raza, Reconocimiento Regional y Lucha Colectiva por Nuestra Gente, en el cual se reflexionará sobre el esfuerzo conjunto de la comunidad caribe colombiana para promover y proteger sus derechos, preservar su cultura y enfrentar los desafíos propios de esta lucha histórica. En este espacio contaremos con la participación de la historiadora y profesora de la Universidad de Cartagena, Estela Simanca Mendoza. También contamos con la honorable magistrada del Tribunal Administrativo del Archipiélago San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Noemí Carreño Corpus. Marcela de Jesús López Álvarez, magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar. Este espacio será moderado por el profesor, abogado, periodista y director del periódico El Universal, Nicolás Pareja Bermúdez. Hacemos un llamado nuevamente a la profesora Estela Simancas. La doctora Simancas todavía está con la vicepresidenta de la República en la instalación de un proyecto relacionado con los temas que vamos a hablar precisamente. Acaba de escribirme y no ha concluido el evento que debió comenzar temprano y comenzó infortunadamente muy tarde. Entonces, todavía está con la vicepresidenta de la República en la Universidad de Cartagena. Bueno, entonces, Nicolás, el escenario es todo tuyo para conversar, para moderar este espacio. Muy buenos días, muchísimas gracias a nuestros anfitriones, al Colegio de Jueces y Magistrados, a los organizadores por esta invitación, por darnos este honor de estar aquí compartiendo con ustedes, con nuestros colegas y sobre todo con dos profesionales del derecho tan reconocidas y en un tema bastante complejo, porque realmente es un tema que poco se estudia en las facultades y en donde le ha tocado más bien a las Cortes ponerlo al día. Tenemos afortunadamente ahora una vicepresidencia que va seguramente a desarrollar esta temática de la que vamos a hablar, y qué bueno que fue hoy en Cartagena que se le da inicio con la vicepresidenta de la República a los programas relacionados con etnia y además con igualdad, aprovechando que hoy es el Día Nacional de la Diversidad Étnica y Cultural, antes Día de la Raza. Entonces, por eso que me parece interesantísimo que haya coincidido el arranque de la vicepresidencia hoy aquí en Cartagena y el foro en el que estamos ahora, el panel en el que estamos ahora. Sabemos que la Constitución Política del 91 proclama en los artículos 7 y 8 que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y que es obligación del Estado y también de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. También sabemos que el artículo 10 de la Constitución indica que el castellano es la lengua nacional, pero que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. Uno pensaría que estas declaraciones de la Constitución Política deberían tener consonancia con el derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso de las personas pertenecientes a estas comunidades étnicas cuando deban relacionarse con las instituciones estatales y en particular con la administración de justicia. Sin embargo, sabemos que hay limitaciones y por eso quiero comenzar con la doctora Noemí para que en relación con lo anterior nos diga cuál es su posición frente al alcance de la protección de las lenguas minoritarias por parte del Estado colombiano y de manera particular de la rama judicial del Poder Público. Buenos días, muchísimas gracias a los organizadores de este importante evento académico. Buenos días, muchísimas gracias a los organizadores de este importante evento académico por la invitación que se nos ha formulado, que se me ha formulado de manera especial al Tribunal Administrativo de Bolívar y al doctor Jean-Paul Vázquez. Un saludo a mi estimada compañera de panel y al moderador. Lamentablemente pues no está la doctora Simancas con nosotros aquí.
El tema de los derechos lingüísticos a mí me parece que es un punto del que poco se habla. Parece ser que hay temas que son de resonancia en los diferentes, digamos, medios académicos y judiciales, pero no es mucho que se hable de derechos lingüísticos. De hecho, uno busca al respecto y no tiene muchas respuestas en ese tipo de búsquedas. Y es porque nosotros no tenemos la conciencia, no porque no querramos, sino porque estamos inmersos en un sistema, en una estructura que ahoga el tema de los derechos lingüísticos. En realidad existen muchos desequilibrios lingüísticos y así lo dijo la UNESCO en la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos en 1996. Hay actitudes lingüísticas jerarquizantes que suceden así, pero no estamos siendo conscientes de la necesidad de reconocer la importancia que significa el lenguaje para las personas. De hecho, todas las ideas que se han estado hablando en este escenario se han hecho a partir del lenguaje, pero nadie de pronto considera qué significa eso para personas que tienen una lengua distinta de la lengua dominante, que es la que generalmente hablan las personas en un escenario como en el que nosotros nos encontramos. Aquí posiblemente, aparte de mí y del doctor José María Mou, que somos de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, haya otras personas que sean de grupos étnicos minoritarios que tengan una lengua materna distinta de la lengua comúnmente hablada, que es una lengua dominante. Y se hace dominante porque en los escenarios es lo que se habla, en los escenarios académicos, en los escenarios de la escuela, bueno, en todas partes. Y eso genera una dificultad para las personas que son de los grupos minoritarios, consistente en tener que decidir de qué forma se van a comunicar. Y entonces, lamentablemente, puede ser un desafortunado incentivo para que abandonen su lengua materna. Y entonces estas lenguas que se proclaman en la Constitución, doctor Pareja, que se proclama el respeto y el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, puede quedar, digamos, como un reconocimiento, pero no una verdadera garantía de su conservación, porque lo que nosotros necesitamos, y así hay otros temas que se tienen que seguir trabajando, lo dijo el doctor Amaya hace un momento, el tema del enfoque de la sostenibilidad. También hay necesidad de hablar de los enfoques lingüísticos, porque son importantes, son relevantes. Y uno podría hacer una comparación, si estamos en el mes de octubre, en el mes del lenguaje claro, eso se observa en la página de la rama judicial, si los que hablamos un mismo idioma, una lengua dominante, tenemos que reconocer las dificultades para entendernos en nuestro idioma, preguntémonos cómo pueden ser las dificultades para la comprensión profunda de los asuntos judiciales para personas que tienen una lengua materna distinta. Entonces, a partir de ese punto, pues sí, hay que decir, la Constitución lo reconoce, lo proclama. Hay una autora canadiense, Gruben, que ella dice, no es importante y es necesaria el reconocimiento constitucional, pero puede resultar insuficiente para la protección de las lenguas. Y ella desarrolla toda una sustentación para llegar a la idea del bilingüismo judicial. Y nosotros no deberíamos tener temor de la idea del bilingüismo judicial, porque, como lo podremos explicar más adelante si el tiempo lo permite, no es lo mismo es atender un asunto judicial con un intérprete o con un traductor, que el juez y los servidores judiciales hablen la lengua de la persona que se aproxima a la administración de justicia. Eso debería ser un deber de la administración de justicia, promover el bilingüismo judicial en los territorios en donde, según la Constitución, es oficial también la lengua en esos determinados territorios, porque el castellano es la lengua oficial nacional, pero territorialmente también son oficiales las lenguas y los dialectos de las comunidades indígenas nativas
étnicas que viven en esos determinados territorios. Entonces la idea de un bilingüismo judicial en esos territorios, a mi modo de ver, resulta muy pertinente porque nos permite hacer realidad esa proclamación constitucional que además Colombia tiene compromisos internacionales en virtud de instrumentos que ha suscrito, entre otros el convenio 169 de la OIT. Pensemos en los derechos de los niños que tienen que abandonar su lengua materna para poder ser comprendidos, de manera que la idea de un bilingüismo, pues estamos en este momento, en este ámbito, y lo hablamos desde esta perspectiva, pero debería ser en todos los ámbitos. Y yo generalmente cuando hablo de este tema, doctor Pareja, doctora Marcela, he contado una anécdota. Pues, mi padre no era raizal, era santanderiano, y aprendí pues el castellano con ellos, y pues más o menos creo que pueda explicarme suficientemente en este idioma. Hace algunos años tenía una incomodidad, fui al médico y el médico me comenzó a preguntar, ¿te duele la cabeza? No. ¿Qué sientes? No, doctor. Lo que siento no se lo sé decir en español, y literalmente no encontraba la palabra en español para decirle cómo me sentía en ese momento, y me dijo, dígame, yo voy a hacer el esfuerzo de intentar comprenderle en su lengua criolla. En pocas palabras, hago público esta parte de mi historia clínica. Tenía un embarazo ectópico que requería una intervención médica urgente, pero yo no sabía decirle que sentía como un peso, como un lastre, y todavía no encuentro la palabra en español. Entonces, creo que es muy importante que esta idea de reconocer las lenguas, de respetarlas, pero no para que, o sea, reconozcamos la jerarquización, porque es una realidad, y que también reconozcamos la necesidad de buscar un balance para que haya una paz lingüística, que no son palabras mías, sino de la UNESCO, para que las personas puedan desarrollarse a plenitud con el uso de las lenguas y con el debido respeto hacia sus culturas, porque una de las expresiones máximas de la cultura pues es el lenguaje precisamente. Muchas gracias, doctor Noemi. Qué buena llamada atención, que es a su vez una recomendación. Creo que vale la pena que quienes están haciendo la toma de lo que aquí se habla, pues lleven esa recomendación de que en los territorios donde se hable otra lengua, en la rama judicial debería haber funcionarios que la dominen muy bien. Parece que creo que todos lo entendimos. Gracias, doctora Noemi. Doctora Marcela, siguiendo esa misma línea y en la experiencia que ha vivido en la rama judicial, ¿considera que en la rama judicial sí se da la composición que establecen los artículos 2 y 7 de la Constitución Política relacionados con el pluralismo y la diversidad cultural? Bueno, una pregunta. Buenos días para todos, o buenas tardes ya, son las 2:15. Primero, quiero manifestar mi satisfacción profunda por estar en mi casa. Se me haya dado la oportunidad para esta intervención, que es además desde el escenario que se propone como principal propósito de este evento, de este congreso, que es el reconocimiento regional de nosotros, los caribes, a nosotros mismos, y generar un impulso y una cohesión entre todos los que estamos reconocidos como miembros de la región Caribe y que pertenecemos de alguna u otra forma a la rama judicial o nos relacionamos con el derecho, como litigantes, ya sea como docentes, ya sea como miembros servidores de la rama judicial o de otros estamentos relacionados como la Procuraduría y otras entidades que ejercen el poder público. Quería recordar unas palabras de nuestro presidente, el presidente del Consejo de Estado al inicio, cuando él dice de manera contundente que este evento sirva para restablecer el vínculo entre la diversidad cultural y el derecho, y que debemos tener presente que eso está metido allí. Y yo lo recuerdo porque a esas normas a que hiciste alusión, Nicolás, el artículo primero que conserva, que establece la pluralidad como un principio fundante del Estado social. El artículo segundo, que además de establecer la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de esos principios, determina la necesidad de que todos podamos participar
todos los ciudadanos, todos los habitantes del territorio, podamos participar en la toma de grandes decisiones que nos afectan. Y el séptimo, que determina como un principio la protección de la diversidad cultural y étnica aquí en Colombia. En ese sentido y con ese norte y bajo una perspectiva pedagógica o constructivista, no más allá, pero sí como para invitar a la reflexión, podría considerarse que no se cumple de manera plena esos principios en la conformación del poder público referido principalmente pues a la rama judicial desde mi punto de vista muy particular, puesto que lo que se ha venido suscitando a lo largo del tiempo es que se cumplen, digamos, la exigencia en la conformación de esas altas cortes, ya sacando los niveles menores, porque eso se nutren es del artículo 125 en cumplimiento del principio del mérito, pero en las que tienen un sistema distinto, como las altas cortes, atienden al cumplimiento de los requisitos que la misma Constitución establece y de pronto a respetar ese equilibrio entre el que coexistan las cuotas referentes a las personas que ejerzan la docencia o que litiguen o que provengan de la rama judicial. Sin embargo, no se ha materializado de una manera un poquito más importante el hecho de atender esa diversidad cultural que existe en Colombia y de manera marcada. A todos nos enseñaron en el colegio que en Colombia hay diversas regiones. Nosotros, la mayoría que estamos aquí presentes, pues pertenecemos a la región Caribe. Está la región andina, la Orinoquía, está la Amazonía, donde se presentan marcadas diferencias en cuanto a las actividades económicas, culturales, la forma en que nos comunicamos. Yo podría ponerles un ejemplo y no sé quiénes se identifiquen conmigo. Los de la costa hablamos más alto y estamos, así como hago yo, muevo los brazos. Y yo me pregunto si eso se debe quizás desde tiempos ancestrales. Esos valores están en nuestro ADN marcados debido, por ejemplo, al clima. Estamos en un piso térmico caliente y genera que siempre estemos con el ventilador, el aire acondicionado. Sí, el rumor del mar que está allí y no nos damos cuenta. De eso me doy cuenta cuando viajo, por ejemplo, a las regiones montañosas y me acuesto y es un silencio abrumador para mí que no estoy acostumbrada. Eso con el tiempo y generacionalmente ha modulado la forma en que nos expresamos, ¿sí? Asimismo determina que somos abiertos, somos expresivos, somos emotivos, mientras que la gente del interior o de la montaña tiende a ser cerrado, poco comunicativo, más reservado. Hablan pasito porque allá se escucha todo. Y eso, desde que nacemos, van generándose unas diferencias y determina la forma en que vivimos, ¿cierto? En esa medida, eso va profundizándose y va marcando todas las diferencias culturales que se generan de una región a otra. ¿A qué voy? A que eso es importante. ¿En qué? Como el contexto que se necesita para tomar las decisiones. Sabemos que en las altas cortes las decisiones interesan a todo el país normalmente. Hablando del tema ahora de medio ambiente, que bien lo dijo el moderador al final, hablando de la diversidad, por ejemplo, qué tan importante es que se tenga un concepto globalizado de toda la problemática desde el punto de vista del que lo vive, del que lo goza. O sea, este problema está aquí, yo lo conozco porque soy de la región, yo provengo de esa región y yo puedo dar un aporte importante como un contexto para esa decisión, ¿sí? Y en esa medida es importante que a esas cláusulas que no se pueden considerar dormidas, me parece que están bien vivas y son transversales a las demás cláusulas de la Constitución, entre esas la Constitución o la conformación de las altas cortes, debe tenerse en cuenta eso y debe tratar de cumplirse de la forma en que se pueda, ¿no? De pronto no existe una norma que establezca específicamente eso como requisito, pero están las cláusulas del artículo primero, está la del artículo segundo, está del artículo séptimo y en ese sentido están llamados los actores involucrados a cumplir. Entonces, la respuesta es que considero que está cumplida de manera muy limitada esas cláusulas constitucionales que protegen la diversidad cultural. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy clara, doctora Marcela. En dos circuitos de preguntas, voy a terminar con dos preguntas, una para cada una. A la doctora Noemi me gustaría hacerle una pregunta desde el punto de vista del litigante, ¿no? de los que estamos acá.
viéndolos a ustedes hacer justicia, y es si encuentra alguna distinción importante o relevante entre el derecho al uso de una lengua minoritaria en el sistema judicial y el derecho a tener un intérprete, que es lo que uno como litigante más vive en la realidad. ¿Qué diferencia o cómo puede acoplarse uno con lo otro en las normas? Sí, señor, hay una diferencia significativa. Pareciera que no existiera, porque en muchas ocasiones, y digamos, es algo sobre lo que la rama judicial debe reflexionar. Una cosa es proteger el derecho a la identidad cultural, que implica de parte de la rama judicial una actividad de promoción cultural y del respeto a la identidad cultural, y otra distinta es proveer a una persona un traductor o un intérprete, porque lo que se está buscando ahí específicamente es asegurar el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa por el principio de equidad del que mencionan algunos de los instrumentos internacionales, por ejemplo el Estatuto de Roma. Entonces, la persona que se presenta ante la Administración de Justicia, y es bastante delicado en temas penales, pues si no habla y comprende perfectamente el idioma del tribunal que lo está juzgando o ante el cual se encuentra, tiene derecho a tener un traductor que cumpla con los requisitos, porque realmente podemos incurrir en el error de creer que cualquier persona puede hacer la traducción en un juicio, y eso es equivocado. Primero, porque las traducciones siempre tienden, es decir, pueden falsear, no son exactas, las traducciones no son con exactitud. No es lo mismo decir algo que está comprendiendo directamente el receptor de quien ha emitido el mensaje, que intervenga una persona que va a hacer una interpretación él mismo para decírselo a quien no tiene la comprensión del lenguaje del que está hablando. Entonces ahí ya hay una situación que hay que considerar. Y lo otro es que el traductor no solamente debe conocer el idioma, sino que necesita conocer la cultura, porque la cultura da el contexto de lo que la persona está hablando. Entonces, por ejemplo, en mi lengua creol, yo puedo decir go and come back, y la gente que de pronto sabe que tenemos una base lexical del inglés diría vas y vienes, pero el contexto para nosotros es ve y no te demores. Eso es lo que uno está diciéndole a un niño o a una persona cuando le dice eso. Entonces es importante conocer el contexto. A mí me ha sucedido en diligencias judiciales. Una vez estuvimos mirando el tema de la erosión de las playas, y no sé por qué las personas de la comunidad en un barrio tradicional de San Andrés pensaron que estábamos haciendo unas mediciones para retirarlos de ese lugar, y llegaron muy pero muy disgustados, y tengo que conversar con ustedes, comentarles que de no haber tenido yo el dominio de la lengua creol, eso hubiera podido ser un verdadero problema con la comunidad, porque los más jóvenes, que comprenden bastante más el castellano y lo hablan, estaban manifestando su incomodidad, pero llegó la propietaria, que es una señora ya mayor. Ella no comprendía, puede decir en español, como dice una amiga mía, hablar de café y panela y del clima, pero comprender la profundidad de los temas abstractos del derecho no es algo que podemos pedirle o exigirle a las personas que lo tienen que comprender. Es que nosotros tenemos que respetar las culturas, y por eso aludí en la anterior pregunta al tema del bilingüismo judicial en esos territorios, porque Colombia es multilingüe. En fin, como la señora pudo explicarme su situación y yo pude comprenderla directamente, pudimos precisar cuál era el alcance de la diligencia que nosotros estábamos haciendo allí. Entonces, los traductores tienen que cumplir unos requisitos no solo de conocimiento, sino de un idioma, sino del conocimiento del contexto y la cultura, y en varios instrumentos internacionales dice así. Ahí que se está protegiendo el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Pero cuando uno procura que tengamos servidores judiciales que conocen la cultura, que conocen el idioma, que no van a necesitar de
de un traductor, porque ellos mismos pertenecen a esa comunidad o la conocen muy bien y ya han hecho los procesos de aprendizaje del idioma, ahí se está protegiendo la identidad cultural. Entonces son dos derechos distintos que se están protegiendo y que resulta muy importante, porque, por ejemplo, el artículo 104 del Código General del Proceso, reconocemos, digamos, la importancia de que se hubiera establecido que en los territorios étnicos se puede hacer uso de tales expresiones, pues aunque no lo hubiera dicho el artículo 104, la Constitución sí lo dice. Entonces por eso decíamos la importancia del reconocimiento constitucional, pero señala como que el juez en la audiencia podrá designar a un servidor judicial, a un particular o a cualquier persona para que haga la traducción, que cae en esa, digamos, en esa... Es inapropiado pensar que podemos decirle, digamos coloquialmente, no, venga Marcela, usted entiende eso, entonces haga la traducción. Es inapropiado, porque son personas que tienen que tener una formación. Nosotros lo vimos, las dificultades que se tuvieron para la traducción en un proceso penal muy conocido y que fue visto por muchos medios. La primera traductora tuvo muchos inconvenientes para hacer la traducción de términos técnicos, y después hubo que hacer el cambio en la traducción. Entonces, por un lado le corresponde a la rama judicial asegurar que sus traductores tengan esos estándares de conocimientos, y por el otro lado, pues también promover, porque le corresponde al Estado. No hay una distinción que tiene que ser la rama, digamos, administrativa o ejecutiva la que tiene que hacer. Todos estamos llamados en el Estado a promover y a proteger la identidad cultural, y una manera de hacerlo es a través de esos diferentes mecanismos a los cuales hemos hecho referencia. Muchísimas gracias, doctora. Muy bueno, muy bueno. Doctora Marcela, después de lo que he escuchado, pero sobre todo su primera respuesta, no puedo evitar hacer una pregunta que sé que es comprometedora, pero voy a volverla positiva. ¿Cómo podría lograrse una mayor representatividad de los abogados de la costa Caribe en las altas cortes, considerando todas las cosas que se han dicho? Es bien difícil la pregunta. Sí, porque digamos que para otras ramas del poder, como por ejemplo el Congreso, eso tiene una consagración positiva. No hay que buscarle curvas, pero en este caso no. Lo que existe es una cláusula que está viva, no dormida. 3 cláusulas, de las que hablé antes: la pluralidad, ¿sí?, la diversidad cultural y étnica, y el deber que tiene el Estado de garantizar la participación de todos en Colombia, independientemente de su pertenencia a diversa región o etnia, en las grandes decisiones. En ese sentido, se debe implementar un método, o reflexionar o dejar la inquietud en quiénes son los actores involucrados en estas decisiones trascendentales, de establecer un método que no solo tengan en cuenta el criterio que establece la norma, creo que por allá el 330 y algo, respecto de la elección de esos miembros, sino que también sean conscientes de que esas cláusulas están permeadas por los principios fundantes de los que vengo hablando. En esa medida, al momento de escoger los nuevos miembros, a través de los métodos que constitucionalmente están implementados, lógicamente, se atienda o se mire también como un criterio determinante una participación más o menos proporcional de las personas que vienen de las regiones. Y hablo de quienes vienen de las regiones realmente, hablando del contexto, que aquí mi compañera está hablando del contexto desde otro punto de vista, pero sí es importante el contexto cultural. Fíjense que no es solo traducir, sino el contexto cultural para traducir. Ocurre lo mismo con las decisiones. El contexto no es solo que sea de la costa, no, que nació en la costa, no, que venga de la región respectiva respecto de la cual se pretenda tener representación. Sí, y en esa medida el llamado es a que quienes estén involucrados en esos procesos desde ahora se pongan en la tarea de diseñar un método que incluya dentro de esos criterios. No sé en qué etapa sea la más oportuna para hacerlo. Puede ser en la etapa inicial, en la conformación de las listas. Puede ser en la segunda etapa, que es en propiamente la de las votaciones o de las elecciones de los respectivos postulantes o candidatos, que se avengan al cumplimiento de esos principios. Y eso es una conciencia que tiene que desarrollarse. Se tiene que desarrollar y se tiene que
imbuir esos actores involucrados en que es necesario, precisamente para lograr el cumplimiento cabal de esos principios y lógicamente para abrir paso a todas esas personas que tengan interés en aportar desde las regiones a esas grandes decisiones. Muchas gracias. Qué bueno. Doctor Pareja, Sí, por favor. si usted me permite, Doctora Noemi. en una entrevista en El País, la magistrada del Tribunal Federal de Alemania se le preguntó qué opinaba sobre la importancia de la diversidad en la profesión jurídica en general y en los tribunales en particular. Ella señaló, entre otras cosas, lo siguiente: en cualquier caso, lo fundamental es que las experiencias diferentes son importantes. Ese es precisamente el sentido de la diversidad en la judicatura, porque las experiencias requieren la capacidad de oír algo que otros no oyen, el sentido de otras voces. Por tanto, diversidad significa tomarse en serio cosas que otros no se tomarían en serio. Esto ocurre muy a menudo y no simplemente porque la gente sea sexista, racista, etcétera, sino porque simplemente no ven algo, no saben algo. Un tribunal que tiene que decidir para toda la sociedad necesita, por tanto, una experiencia amplia y plural. Yo también quiero decir algo antes de finalizar. Por favor. Y es para finalizar o para concluir o cerrar lo siguiente. Es recordar lo que Montesquieu decía. El poder judicial debe ser ejercido y confiado por personas salidas de la masa popular. Y yo le agrego cultural. De la manera en que la ley disponga, para que se consiga que el poder de juzgar, tan terrible entre los hombres, no sea función exclusiva de una clase. A eso se resume mi inquietud y les quiero dejar esa inquietud a todos ustedes para que trabajemos todos en lograr eso. Muy bueno. Podría yo resumir diciendo que hay que llevar entonces la discriminación positiva a los procesos de elección de nuestras altas cortes, tal vez de pronto dividiéndolo por regiones. A esta región tantos magistrados, a esta región tantos jueces, a esta región, esa podría ser una fórmula. Las dejamos allí. Muchas gracias, doctora Noemi, doctora Marcela, muy amables. Gracias. Gracias a ustedes también por su participación, agradecerles también a ustedes su asistencia y a las personas que han estado conectadas por las redes sociales y también por los medios virtuales. De momento haremos un receso y nos encontramos nuevamente en este auditorio a las 2 de la tarde.